En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: Vaya y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, fieles seguidores de su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy Dios nos permite estar con ustedes compartiendo nuevamente la reflexión del día. Hoy el Evangelio nos dice, hoy, como muchas veces hemos escuchado la parábola de los leprosos, que es de que aquellas personas que Dios le ofrece esa sanación, ¿sí? Cuando muchas personas están en un tiempo difícil y que esas personas pues logran superar ese tiempo difícil y se olvidan de Dios por completamente. O así pasa cuando tenemos una enfermedad que le pedimos a Dios que nos sane, cuando vemos que casi que nos estamos muriendo, ¿no? Pero después de que se nos pasa el mal, pues ya no nos acordamos de que Dios fue Dios fue el que nos curó, ¿no? O Dios fue el que nos sanó, o Dios fue el que nos sacó de ese problema que teníamos. Pero hoy queremos hablar sobre el pecado. Hoy vamos a hablar sobre el pecado de la lepra. Sobre cómo puedo limpiarme yo. Cómo puedo sanar o cómo puedo destruir todo aquel pecado que yo tengo por dentro. ¿Por qué? Porque la lepra era era una enfermedad y aquella persona que la tenía era excluido de todo el grupo para no contagiar a las demás personas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa lepra o tenemos ese pecado dentro de nosotros? Y nosotros nunca somos capaces de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie o para que nos cure. Ciertamente, ya nuestro Señor Jesucristo no nos va a confesar así directamente, dice San Pablo, pero San Pablo nos dice: ahora somos mensajeros de la reconciliación. Ahora nuestro Señor Jesucristo deja esos ministros, esos apóstoles, lo que nosotros conocemos como los sacerdotes, que van llevando ese perdón de los pecados tras la unción de las manos, ¿sí? Tras ese legado, ¿sí?, que dan los obispos a los sacerdotes. Entonces, esos sacerdotes son los encargados ¿de qué? ¿De qué son los encargados esos sacerdotes? De perdonar los pecados al pueblo. ¿Sabemos que son hombres pecadores? Ciertamente sabemos que son hombres pecadores, pero el Señor los pone allí como sus ministros. Pero muy bien, antes de empezar la enseñanza, queremos oír el saludo de Anthony, que después de saludar, pues va a empezar con el Evangelio. Hola, un saludo a todos ustedes que nos ven en las redes sociales. Y el Evangelio de hoy, que es San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Salen al encuentro 10 leprosos. ¿Por qué el Evangelio no nos dice le salen 2 o le salen 4 leprosos? Porque resulta que hoy el mundo tiene 10 leprosos. Hoy el mundo, bueno, no tiene 10 leprosos. Hoy el mundo tiene una cantidad muy elevada de pecado o de pecadores. Más que todo de pecado, porque pecadores somos todos nosotros, ¿no? Pecadores somos todos nosotros. Pero tiene una cantidad muy elevada de pecado. O sea, de que hay personas que nadie está excluido de pecar. Nadie está excluido de pecar. Porque incluso los sacerdotes pecan, los obispos y el papa. Todos ellos pecan. Y nosotros, que no somos ni papa, que no somos ni obispos y que no somos ni sacerdotes, pues caemos muchas veces en esa tentación o caemos muchas veces en ese pecado. Que el mundo sí, porque el mundo tiene su príncipe, que es el demonio.
lo ha vuelto así. El mundo muchas veces nos ha vuelto ciegos. El mundo nos ha vuelto ciegos. Las cosas que nos ofrecen el mundo nos hace caer en el pecado y nos hace volvernos leprosos. Siga. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estos leprosos ven que están llenos de pecado. Ven que están sucios por dentro. Pero estos leprosos no hacen como muchas personas que se quedan ahí, ¿no? O sea, llenos de ese pecado. Estos leprosos, ¿qué hacen? Estos leprosos gritan lo que acabo de leer. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estos leprosos buscan que el Señor los cure. Estos leprosos buscan la salud corporal. Pero hoy el Evangelio nos invita a buscar la salud espiritual. Siga. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Siga. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Siga. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? No han sido sanados los 10, ¿dónde están los otros 9? Siga. Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 7:48. Hay que tener fe para poder asistir a la confesión. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a creer que Dios me está perdonando por medio del sacerdote si yo no tengo fe? Por eso dice, levántate, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 7, versículo 48. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Tus pecados te quedan perdonados y eso es lo que buscamos hoy, el perdón de Dios. Siga. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, ¿así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Cómo hago yo para salvarme? San Juan capítulo 20, versículo 21. Dios deja a sus ministros para que nosotros lo busquemos, para que nosotros lo salvemos. Pero yo no sé nosotros qué estamos esperando. Si estamos esperando que Dios llegue y nos aparezca y nos diga, bueno, dígame sus pecados. Muchas veces estamos esperando eso. Y eso, hermanos, es muy difícil a que pase. Y por eso Dios nos deja sus instrumentos. Dios nos deja los sacerdotes. Y miren una cosa, Dios nos hace las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque yo les aseguro a ustedes que si viene Dios mismo a confesar nuestros pecados, a nosotros nos daría una vergüenza tremenda. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote no se conoce todos los pecados de nosotros. Pero Dios sí se conoce todos los pecados. Dios se conoce nuestra vida. Entonces Dios nos deja las cosas más fáciles. Dios nos deja las cosas fáciles. Confiesen los pecados al sacerdote. Y nosotros, como tenemos ese orgullo tan grande, no queremos. Siga. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Jesús le va a decir, la paz esté con ustedes. Siga. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Entonces el Señor dice, envíe esos apóstoles. ¿Para qué? Siga. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes descarguen sus pecados serán liberados. Hoy nos muestra lo que nosotros conocemos, lo que la Iglesia católica conoce como el sacramento de la confesión. Lo deja en manos de quienes. Ellos no eran ángeles. Ellos no eran ángeles. Ellos eran hombres mortales igual que nosotros. Y más, todos murieron. Siga. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Entonces nos dice, perdónenle los pecados. Pero resulta que al que se los retengan, les serán retenidos. Y hay personas que quieren que los pecados les sean retenidos. Hay personas que quieren que los pecados no se les perdone. Y por eso no se acercan al sacramento de la confesión. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Muchas veces nosotros creemos que el sacerdote es como un ángel caído del cielo. Pero no, el sacerdote no es un ángel caído del cielo. El sacerdote no es un santo, pero dice la Biblia, ténganlo por santo, ciertamente, porque hay que tenerle ese respeto. ¿Por qué? Porque Él es el ministro. Él es el ministro de Dios que Él nos pone para que perdone los pecados, para que celebre. Entonces muchas veces nosotros le tenemos ese miedo al sacerdote en el sacramento de la confesión, porque nosotros creemos que es una persona extraordinaria. Y ciertamente hay que tenerle ese respeto. Pero no, ¿qué es el sacerdote? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote
es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios, Todo sumo sacerdote es tomado ¿de dónde? de entre los hombres. De entre los hombres. Es uno de nosotros. Un mortal que va a morir algún día, así como nosotros. Pero resulta que, ¿qué? ¿Es un mortal tomado entre los hombres? Y los representa en las cosas de Dios. ¿Por qué es tan grande su importancia? Porque nos representa en las cosas de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios Por eso ofrece dones y sacrificios. Siga. por el pecado. Por el pecado. Siga. Es capaz de comprender a los ignorantes. Mire, cuando usted vaya a confesarse, no le dé pena con el sacerdote, porque el sacerdote le aseguro que alguna vez tuvo que haber confesado, o en varias ocasiones, tuvo que haber confesado el pecado que usted está diciendo. Siga. Y a los extraviados. ¿Por qué? Siga. Pues también llevan el peso de su propia debilidad. Porque también llevan el peso de su propia debilidad. Siga. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. También es pecado. También se debe de confesar. Siga. Al igual que por los del pueblo. Al igual que por los del pueblo. Al igual que por, o sea, lo que nosotros hacemos. Siga. Nadie se apropia esta dignidad. ¿Por qué es el odio tan grande a los sacerdotes? ¿Por qué ese odio tan inmenso? ¿Por qué? Nadie se apropia esta dignidad. Porque nadie se apropia de esta dignidad. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La historia de Naamán. La historia de ese hombre que tenía el mismo pecado que hoy compartimos, la lepra. Este pecado que muchas veces no nos deja seguir, no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana. Hoy entonces nos dice que Naamán, ¿qué era? ¿Quién era Naamán? ¿Cuál es su historia? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey Aram. Ajá, Naamán era un comandante. Siga. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. Pero resulta que este hombre era leproso. Este hombre era leproso. Y hoy lo llevamos a decir, esta persona era una persona pecadora. Siga, aunque no lo era, pero la lepra nosotros la podemos representar como el pecado. Siga. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor. Mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino, llevando 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Naamán iba con ese propósito de sanarse de la lepra. Y le dice, ve rápido, ve rápido. ¿Por qué dice ve rápido? Porque no sabemos cuándo Naamán, bueno, hoy lo representamos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos podemos morir con ese pecado o con esa lepra? Siga. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y dígame si esto no es más que para buscarme pelea. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Siga. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Entonces hoy Eliseo le da la cura a este soldado. Le dice, ve a bañarte 7 veces al Jordán. Le da la cura. Hoy Dios nos da la cura, que es la confesión. Siga. Y tu carne será como antes y quedarás sano. Quedaremos sanos. Tu carne será como antes. Vamos a estar limpios. Siga. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona. ¿Cuántas veces ponemos tantas excusas, no? ¿Cuántas veces ponemos tantas excusas para cuando Dios nos dice, confiésate? No, que para el próximo, bueno, aquí
son cada viernes. No, que para el próximo viernes, que para el próximo, que para el próximo, que para el próximo. Y así nos quedamos siempre con ese próximo. Y muchas veces, ¿cuántas veces el momento tan esperado que nosotros anhelamos es ese momento y nosotros lo dejamos pasar? Siga. Yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé, su Dios. Ah, no, yo quiero, mire, yo me confieso, cuando el mismo Dios venga aquí y me diga, siéntese aquí en una silla y me ofrezca una taza de café y me diga, bueno, dígame su pecado. Si no, no me confieso. ¿Cuántas veces ponemos excusas, verdad? Siga. Que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Atná y el Parpar mejores que todos los de Israel? Ah, entonces este quiere lo fino, quiere lo mejor. Y muchas veces dice el Señor, los aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces muchas veces este hombre quiere bañarse en los ríos más finos, pero así no es. Siga. Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué, pues, no lo haces cuando tan solo te dice, lávate y quedarás sano? Entonces dice, solamente ve y confiésate. Y nosotros nos hacemos los difíciles, nos hacemos los que no queremos. Siga. Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niñito. Siga. Estaba sano. Estaba sano. Hoy Dios nos pide eso. Hoy Dios nos pide que nos sanemos. Hoy nosotros queremos buscar la sanación. Y hoy para la próxima jornada que hayan confesiones en la iglesia, en el templo, acudamos. Aunque tengo mucho calor, aunque se vaya, bueno, aquí es que se va la luz, ¿no? Aunque se nos vaya la luz, pero hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Me da pena. ¿Sabe qué? Moisés también le daba pena. Jeremías era un muchacho. San Pablo perseguía a la iglesia. Entonces dejaron esa vergüenza, dejaron toda esa pena, todo ese rencor, todo ese odio y siguieron al Señor. Se pusieron al servicio de nuestro Dios. Entonces, hermano, hoy hay que, más que nunca, aferrarnos a las cosas de Dios. Hay que empezar a leer la Biblia. El Papa pide a los teólogos, que son esas personas que estudian la Biblia, que estudian las cosas de Dios, pero ahora se están aferrando ya no a la Biblia. Entonces el Papa hoy en día está pidiendo eso a los teólogos. Y si nosotros no somos teólogos, pero también vamos a buscar las cosas de Dios. Vamos a buscar la Biblia y vamos a empezar a leerla. Y allí encontraremos muchas formas de cómo cambiar nuestra vida, de cómo cambiar nuestra forma de ser. Sí, el Papa está pidiendo eso, porque los teólogos ya no están enseñando con la Biblia. Y los que lo hacen, pues, felicita a todas aquellas personas que estén trabajando con la Biblia. ¿Por qué? Porque allí son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Pararse en una tarima y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y otra cosa muy diferente es pararse en una tarima y decir: yo le estoy diciendo esto, ¿por qué? Y mostrar porque en esta cita dice esto. Mostrar porque en este libro, en el capítulo tal, en el versículo tal, nos dice esto. ¿Por qué? Porque aquí se está mostrando los fundamentos bíblicos. Entonces hoy en día hay que pedirle al Señor de que nos ayude a sanar ese pecado, a sanar todo aquello malo que nosotros podamos tener. Pero también el Señor dice: busquemos de las cosas de Dios. Escudriñemos hoy y para el resto de nuestra vida la Sagrada Escritura. Muy bien, Anthony. Para despedirnos, invitamos a los hermanos ¿a qué? A que se suscriba a nuestro canal de evangelización. Semillita del Torito. A que le dé un like, un me gusta. Y que active la campanita para que le lleguen más y más videos. Muy bien, hermano. Si Dios lo permite, mañana nuevamente se estará subiendo la reflexión para que no se la pierda. Muy bien. A Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.